Bendiciones, hoy viernes 2 de mayo del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, una cosa hago, prosigo a la meta. Es que todos hemos tenido circunstancias, situaciones que no nos dejan avanzar, que nos impiden que podamos seguir con el ritmo que Dios nos quiere, que Dios nos necesita. Y el Señor nos está llamando a avanzar. El apóstol Pablo compara la vida de un cristiano con una carrera que tiene que ser disciplinado, ¿ok? Con un atleta disciplinado que corre una carrera y que tiene una meta. Por eso en el libro de Filipenses 3, cuando habla de proseguir al blanco, específicamente en esa carta, el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Vemos cómo el apóstol Pablo nos da una recomendación. Dice, yo mismo ya no lo he alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Porque mientras usted está pensando en su pasado, cómo fue esto, cómo fue aquello, nos olvidamos de avanzar, nos olvidamos de continuar hacia adelante. Y el Señor me decía, una cosa hago, prosigo a la meta, el proseguir a la meta. Pablo está centrado en un objetivo, en un premio, el supremo llamamiento de Dios. Y ese llamamiento es el viaje hacia el cielo de una relación íntima con Jesucristo. Por eso nos acerca cada vez más a la madurez cristiana. A medida que somos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, podemos ver la imagen y la semejanza a Cristo. Y el Espíritu Santo nos va llevando a que usted y yo podamos tener esa semejanza. Pero Pablo describe así el supremo llamamiento de Dios a los romanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que lo que necesitábamos hacer era continuar hacia adelante, era proseguir a la meta del supremo llamamiento, no quedarnos estancados, no quedarnos allí, bueno, pensando en las cosas que no se han podido hacer, en lo que no se ha podido realizar. Mire, tiene que aprender a soltar el pasado, tiene que aprender a desprenderse de aquello que no se ha podido dar. Y Pablo describe así el supremo llamamiento de Dios a los romanos, porque Pablo sabía que nosotros teníamos que proseguir a la meta, que teníamos un llamamiento, que teníamos una meta, pero que no nos podíamos quedar atascados en lo que no pudo ser, ¿ok? Sino que tenemos que alcanzar nuestra meta para ganar el premio. Y cuando nos encontremos con Jesús en la eternidad, entonces, por supuesto, allí nosotros veremos la obra terminada. Pero mientras tanto, nosotros necesitamos tener la necesidad de tener una disciplina espiritual para poder conseguir ese llamamiento supremo. Dios nos está llamando a ese estricto entrenamiento que necesitamos, que nos demos cuenta que estamos en una carrera donde todo corre, ¿ok? Y solamente se va a llevar una persona el premio. Entonces, todos los atletas se están entrenando con disciplina. ¿Y lo hacen para qué? Para ganar un premio que se va a desvanecer, pero el premio que nosotros tenemos, el premio que nosotros vamos a ganar es un premio eterno. Cuando el Señor dice, una cosa hago, prosigo a la meta, es que usted tiene que mantenerse firme, es que usted tiene que mantenerse enfocado, es que usted tiene que mantenerse con la mirada puesta en aquel que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve. Así como los atletas necesitan un entrenamiento y tienen una disciplina para poder ganarse ese premio que se va a desvanecer, tú y yo necesitamos una disciplina con la palabra, una disciplina leyendo lo que el Señor ha establecido por medio de su palabra, ahí disciplinando. Así como el atleta disciplina su cuerpo, nosotros necesitamos disciplinar nuestro cuerpo. El apóstol Pablo decía, yo
yo golpeo mi carne, no vaya a ser que siendo heraldo, luego vaya a ser eliminado. ¿Y por qué? Porque después de haber sido un gran hombre de guerra, no vaya a ser que después, mire, se mengue eso y lo eliminen y no pueda estar en nada. Entonces, nosotros necesitamos tener disciplina. Y lo dice más claro en el libro de Corintios, en Primera de Corintios 9, el apóstol Pablo, cuando compara la vida de un cristiano como una carrera, él lo explica de esta manera a partir del versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque Pablo sabía que tenía que dominar su cuerpo, ¿ok? Pablo sabía que si no tenía la disciplina como siervo de Cristo, él podía ser descalificado de esa carrera. Tú y yo, hay mucha gente que está dentro de la carrera, pero como no tiene disciplina, como no prosigue la meta, como no hace lo que el Señor le está demandando, puede ser descalificado. Hay una versión que dice, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí, ¿ok? Tanto la disciplina como la determinación inquebrantable son necesarios para el supremo llamamiento de Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos por derredor esa gran nube de testigos, tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedía y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el libro de Hebreos 12, 1, 2. O sea, necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús. Es la manera de proseguir a la meta, porque si usted mira el mundo, mira el sistema, mira lo que dice el gobierno, mira lo que dice la gente, escucha lo que dicen los demás, ve lo que ha acontecido, usted no va a seguir, se va a desanimar. Pero el mantener la mirada puesta en Jesús, mire, el mantener nuestra mirada puesta en aquel que nos llamó, nos va a permitir que nosotros podamos mantenernos enfocados. Jesús nos mostró cómo vivir una vida para Dios cumpliendo con esa obediencia perfecta, ¿ok? Por eso, cuando el apóstol Pablo manda la carta, mira, el apóstol Pablo en el libro de Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, porque por medio de Jesús mantener su mirada puesta en aquel que lo había llamado, él podía cumplir con su asignación, él podía cumplir haciendo lo que realmente el Padre. Entonces, su ejemplo nos inspira a nosotros a que en medio de nuestro camino al supremo llamamiento, nosotros mantengamos nuestra mirada puesta en él. El Señor comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar, pero nosotros tenemos que mantener nuestra mirada puesta en el alto, en el sublime, en aquel que habita la eternidad. El espíritu que está atacando al pueblo de Dios en estos tiempos es la distracción. La gente se distrae con facilidad, la gente se desenfoca, la gente tiene una tarea y se pone a hacer tantas otras cosas que se olvida de la tarea que Dios le ha mandado. Y nosotros, si nos desenfocamos, entonces perdemos esa asignación. Por eso Pablo dice, una cosa hago, prosigo a la meta, una cosa hago, yo me olvido de lo que quedó atrás. O sea, se olvida del pasado, se olvida de lo que no pudo hacer, se olvida de las cosas y empieza a enfocarse, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos enfoquemos. Tenemos una meta, tenemos un premio, el supremo llamamiento de Dios, tenemos ese conocimiento completo, profundo y experimental de Jesucristo. Y aunque nuestra vida cristiana parezca ahora como desordenada, nuestra meta es seguir adelante, desarrollar nuestros dones en la iglesia, creciendo en nuestra relación con Jesucristo, experimentando plenamente la realidad de conocer a Cristo en medio de la adversidad, en medio del dolor, pero no nos podemos detener. Tenemos que proseguir a la meta, que ninguna
prisa te detenga, que ninguna circunstancia dura de la vida te pueda detener, que ningún diagnóstico médico te detenga, que lo que diga la gente no te pueda detener, que ninguna persecución, que nada. Tú tienes que saber que tienes un llamado, tú tienes que saber que tienes que proseguir a la meta. Por lo general, proseguimos cuando estamos animados, pero ¿sabe lo que necesitamos hacer? Mire, golpear la carne, pero porque aún en medio del desánimo, aún en medio de no tener fuerza, aún en medio de sentirnos desmotivados, aún en medio de sentirnos desanimados, tenemos que proseguir a la meta. Por eso el apóstol Pablo dijo, pero una cosa hago, una cosa hago. ¿Y qué fue lo que hizo? Olvidarse de lo que estaba atrás y extendiéndose a lo de delante. Prosigo a la meta, prosigo a la meta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, proseguir a la meta. No importa lo que vea nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, porque nos está llamando a proseguir a la meta. Que a pesar de las circunstancias duras, difíciles que podamos estar viviendo, nosotros continuemos, Señor, nos esforcemos y continuemos caminando hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque sabemos, Padre, que solamente contigo podemos obtener la victoria. Por eso queremos ser imitadores de Cristo, de Jesús, de mantenernos enfocados en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.